Aquella luz que nosotros percibimos como blanca es la que contiene la misma cantidad de cada frecuencia en la región visible del espectro. Entonces, una fuente de luz blanca, ya sea natural o artificial, es aquella en la que nosotros podemos imaginarla como que cada punto de su superficie emitiera un haz de luz en todas las frecuencias visibles. Un objeto muy reflector, independientemente de su frecuencia y difusamente dispersor, será percibido como blanco bajo una iluminación de luz blanca. Por ejemplo, aunque el agua sea esencialmente transparente, su vapor aparece blanco. ¿Por qué sucede esto? La razón es bastante sencilla. Si el tamaño del grano es pequeño, pero es mucho más grande que las longitudes de onda involucradas, la luz entrará en cada partícula transparente, se reflejará y refractará varias veces y después emergerá. Por lo que no se hará una distinción entre sus componentes de frecuencia y así la luz reflejada llega al observador como luz blanca. Este mismo proceso puede explicar por qué son blancos algunos materiales como el azúcar, la sal, el papel, la tela, las nubes, el talco, la nieve o la pintura, donde sus granos o sus fibras son en realidad transparentes. Nosotros podemos pensar que algunos materiales como el papel, el talco o el azúcar están formados por algún tipo de sustancia blanca y opaca. Sin embargo, es muy sencillo demostrar que no es así. Para esto podemos tomar una hoja que esté impresa y colocarla encima de alguno de estos materiales. Después hacemos incidir luz por atrás de este y nos daremos cuenta que podemos observar a pesar de que estén estos. Otro ejemplo de esto es la pintura blanca, donde se suspenden partículas transparentes, tales como óxido de zinc, titanio o plomo, en un vehículo igualmente transparente, como puede ser el aceite de linaza o los acrílicos. Es aquí donde nosotros podemos distinguir entre dos fenómenos. Si las partículas y el vehículo tienen el mismo índice de refracción, no habrá ninguna reflexión en las fronteras de los granos, por lo que estos permanecerán transparentes. Por el contrario, si las partículas y el vehículo tienen un índice de refracción distinto, habrá una gran cantidad de reflexión en todas las longitudes de onda, y la pintura aparecerá blanca y opaca. Es así que para que uno pueda pintar de distintos colores, necesitamos como colorear las partículas de tal manera que éstas absorban todas las frecuencias excepto la del color deseado. Si nosotros utilizamos estos mismos conceptos, pero a la inversa, si nosotros logramos reducir el índice relativo entre las fronteras de los granos o de las fibras, las partículas del material reflejarán menos, por lo que el color blanco disminuirá en el objeto. Es así como una superficie con reflexión difusa y cierta absorción uniforme a lo largo del espectro reflejará menos que la luz blanca, por lo que su aspecto tomará un tono como gris mate. Cuanto menos refleje, más oscuro será el gris, hasta que casi absorba toda la luz y parezca negra. Cuando la distribución de energía en un haz de luz no es del todo uniforme, la luz parece coloreada. A inicios del siglo XIX, Thomas Young mostró que se podía generar una amplia gama de colores mezclando tres haces de luz, siempre que sus frecuencias estuvieran a una distancia razonable. Cuando estos tres haces de luz se combinan para producir luz blanca, decimos que tenemos colores primarios. Es importante mencionar que no existe un grupo único de colores primarios y no tienen que ser estos cuasi monocromáticos. Los que más frecuente utilizamos son el color rojo, el verde y el azul, ya que mezclándose entre sí podemos obtener una amplia gama de colores. Por ejemplo, la luz roja sumada a la luz azul se percibe como magenta, la cual es como un morado rojizo. La luz azul sumada a la luz verde se percibe como cian, un verde azulado turquesa. Y la luz roja sumada a la luz verde se percibe como amarillo. La suma de estos tres colores primarios es el color blanco. Además,
Llamaremos a cualquier combinación de dos haces coloreados que den como resultado el blanco complementario. Decimos que un color es saturado cuando no contiene nada de luz blanca. Por ejemplo, el rosa es equivalente al rojo no saturado, o sea, un rojo superpuesto sobre un fondo blanco. Los colores característicos de la mayor parte de las sustancias tienen su origen en el fenómeno conocido como absorción preferencial o selectiva. Un ejemplo de esto puede ser el color verdoso, azul verdoso que presenta el agua debido a su ligera absorción de la luz roja. Esto simplemente quiere decir que las moléculas de agua tienen una resonancia muy ancha en el infrarrojo que se extiende hasta cierto punto del espectro visible. El proceso de absorción selectiva es, por ejemplo, el responsable del color café de los ojos de las personas, el color de los pájaros o las abejas. La gran mayoría de los objetos en la naturaleza presentan sus colores característicos como resultado de la absorción preferencial de las moléculas de los pigmentos. En contraste, los átomos o las moléculas tienen una resonancia en el ultravioleta o en el infrarrojo. Por su parte, las moléculas de los pigmentos tendrán su resonancia en el espectro visible. Todas las sustancias, ya sean naturales o sintéticas, están compuestas de moléculas de largas cadenas, las cuales están formadas por enlaces ya sean simples o dobles, irregularmente alternados. A estos se les denomina sistemas conjugados. Un ejemplo de esto son las moléculas del carote. El color de los carotenoides oscila del amarillo hasta el rojo y podemos encontrarlo en las zanahorias, los tomates, los dientes de león o incluso en algunas personas. Otro ejemplo de esto son las clorofilas, los cuales son un tipo de pigmento natural donde una larga porción de la cadena se dobla sobre sí misma para formar anillos, donde los sistemas conjugados contienen electrones, los cuales se conocen como electrones del tipo pi, y estos no están ligados a posiciones atómicas específicas, sino que pueden moverse libremente en dimensiones relativamente grandes del anillo molecular. Los niveles de energía en un átomo individual están definidos con alta precisión. Esto quiere decir que sus resonancias son muy agudas. Sin embargo, en los sólidos y en los líquidos, debido a la proximidad de los átomos, esto da lugar a un ensanchamiento de los niveles de energía en bandas anchas. Las resonancias entonces se esparcerán en un rango ancho de frecuencia. En consecuencia, podemos esperar que un colorante no absorba solamente una porción angosta del espectro, ya que si así lo hiciera, reflejaría la mayor parte de las frecuencias, dando lugar a una luz casi blanca. Imaginemos que tenemos una pieza de vidrio coloreado con una resonancia en el azul en la que existe una fuente de absorción. Si nosotros nos pusiéramos a mirar a través de dicho vidrio, con una fuente de luz blanca, compuesta principalmente de rojo, verde y azul, el vidrio absorbería el azul y reflejaría el rojo y el verde, los cuales constituyen el amarillo. El vidrio parece amarillo, al igual que la tela, el papel, los tintes o la pintura. Esta absorbe todos ellos selectivamente el azul. Si miráramos detenidamente algo de color azul a través de un filtro amarillo, uno que refleje el amarillo y absorba el azul, el objeto nos parecerá negro. En este caso, el filtro colorea la luz amarilla sustrayendo el azul. Este proceso se le conoce como coloración subtractiva.
A continuación vamos a estudiar el tratamiento teórico de Stokes para la reflexión y la refracción. En este caso vamos a empezar suponiendo una onda incidente con una cierta amplitud E subíndice OI que, como vemos aquí, incide sobre una interfaz que divide a dos medios dieléctricos, cada uno pues con distintos índices de refracción. De la ley de Snell y de lo que ya sabemos del comportamiento de la luz, esta onda va a incidir y va a haber dos cosas que van a pasar. La primera es que se va a reflejar con un ángulo θ1 sobre la medio desde esta parte, desde la normal, que es igual al ángulo con el que incide. Esta amplitud podríamos llamarla E subíndice OR, que sería igual a E subíndice OI por R. Y el segundo caso es que esa onda se va a transmitir por el segundo medio dieléctrico con un ángulo θ2. Y la amplitud de esta onda podríamos llamarla E subíndice OT, o eso es equivalente a E subíndice OI por T, donde la R es la amplitud fraccionaria reflejada y la T representa la amplitud fraccionaria transmitida. Del principio de Fermat se sale lo que se conoce como el principio de reversibilidad. Este dice que el caso en el que se invierten todas las direcciones de los rayos también es factible desde un punto de vista físico. Este caso es el que se muestra en esta figura, donde en realidad lo único que cambia pues son las direcciones. Manejamos los mismos ángulos, los mismos índices de refracción, las mismas amplitudes, pero esto es importante porque hay un principio muy importante en física moderna que es la invariancia en la inversión temporal, el cual dice que si un proceso ocurre, su proceso inverso también tiene que ocurrir. Entonces, en vez de que entonces lo que quiere decir es que este proceso de aquí, en el que se muestra en esa figura, pues es factible. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, es una onda que incide, pero esta onda viene desde el segundo medio dieléctrico con índice de refracción N2. Entonces viene, incide y nuevamente, porque conocemos del comportamiento de la luz, pues una cosa que ocurre es que se refleja y la onda tiene una amplitud E subíndice OIT por R'. Esta R' pues va a ser para representar este haz. La segunda posibilidad que ocurre, el segundo caso, es que la onda se transmite al segundo medio, con una amplitud EOIT por T primado. Y de la misma forma, analizando igual para esta onda incidente a la interfaz, bueno, un caso es que se refleja con una amplitud EOIRR, y la otra
es que se transmite al otro medio con una amplitud E, O, I, R por T. Aquí nuevamente pues R y T son amplitudes fraccionarias, reflejada y transmitida, mientras que las R primadas y T primadas son igual amplitudes fraccionarias reflejadas y transmitidas, pero para este haz. Ahora, como este proceso de aquí es equivalente a podemos escribir eso de manera matemática diciendo que E o I es igual a la suma de esas dos amplitudes. E o I. R más E o I T por T primado. Y para estos, pues aquí no los hallamos, entonces tendremos que esto sería igual a 0, que sería igual a la suma de E índice O I por RT más E O I T R primado. En esta ecuación tenemos como factor común esto y esto. En esta igual, aparte tenemos como factor común la T. Entonces las ecuaciones pues, podremos reescribirlas como 1 igual a R cuadrado más T aquí, permítanme, ese símbolo de más se ve extraño, entonces vamos a escribirlo bien, más T cuadrado. Por otro lado, esta ecuación nos quedaría como 0 igual a R más R primado. Ok, y esto volvamos a expresar de una forma que nos resulta más conveniente. Si me disculpan, aquí cometí un error. Esto no es igual de ninguna manera. En este caso, en el caso más general, no es igual. Entonces nos queda así. Ok. Y la otra, la segunda ecuación nos quedaría así. Pero ahora, interesante, si nos ponemos a pensar bien, estas amplitudes fraccionarias ambas dependen de un cierto ángulo. R y T dependen únicamente de θ 1, mientras que R primado y T primada dependen de θ 2. Entonces no podríamos expresarlo así.
Ahora bien, estas teta 1 y teta 2 están relacionadas por, como vimos en todo este análisis, por la bien conocida ley de Snell, solo como dato. Esto es igual a N2 seno de teta 2. Y de esta ecuación que tenemos aquí podemos ver algo podemos decir importante, y es que ese signo de menos lo que nos indicaría sería un desfasamiento, una diferencia de fase de 180 grados entre las ondas reflejadas interna y externamente. Y aparte, nunca se hizo la consideración especial de que aquí en el que si N1 es mayor que N2 o el caso contrario, por lo tal, las ecuaciones sí pueden ser aplicables pues, en ambos casos. Ahora retomemos una de las ecuaciones de Fresnel, que es la que estudia la componente perpendicular del haz reflejado, y esta está dada como menos seno de teta i menos teta t sobre seno de teta i más teta t. Vamos a aplicarlo a los casos de las dos primeras figuras, y viendo aquí, teta i sería igual a teta 1 y teta t igual a teta 2, mientras que en este caso si quisiéramos considerar como teta i a teta 1, el teta t que nos resultaría aquí no tiene que ser teta 2, entonces la consideración adecuada sería como teta i igual a teta 2 y teta t igual a teta 1. Entonces, si escribiéramos para ambos casos, en este primero nos quedaría esto. Pero para el segundo caso, denotándolo por un R primado, nos quedaría seno de teta 2 menos teta 1. Si a eso le ponemos un signo y usando una de las propiedades de seno se lo sacamos, nos quedaría como seno de teta 1 partido por el seno de la suma de esos ángulos. Fíjense que estas dos no son iguales, difieren nuevamente por un signo. Entonces R1
No, perdón, una disculpa. Sería teta, ajá, este. Así nos quedaría. Esta es una diferencia de fase de 180 grados nuevamente. Y ahora estas ecuaciones no se pueden hacer cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Y eso sería todo.